Saludos torpedos Snorky, bienvenidos a un Snorky Video más donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky, donde caben todos y de todo. Pues bueno, pues hoy de qué venimos a hablar, de un día muy esperado para mí, para muchos fans de Stallone, que es el documental de Sylvester Stallone que se ha estrenado hoy viernes en Netflix. Así que vamos a hablar de ello, que me ha sorprendido, pero para bien. Así que, ¡dentro vídeo! Pues bueno, pues ya estamos con el documental de Sly que ha estrenado Netflix hoy viernes. Lo primero que hay que decir que está dirigido por Tom Savini, que si no lo conocéis es el que ha dirigido los últimos vídeos documentales de Bruce Springsteen. Es un tío dedicado mucho a documentales y que ha querido hacer este documental con Stallone. Hay que decir que en este de Stallone pues vamos a tener amigos suyos que salen. Va a salir Quentin Tarantino hablando porque es muy fan de Stallone. Va a contar cositas, o sea, lo que ve de él. Va a salir Arnold Schwarzenegger, va a salir Talia Shire, va a salir John Herfer, muy amigo suyo. Va a salir Henry Winkler, que es el que trabajó en su primera película importante que se llamaba Días Felices o de Fabulous Lords, algo así. Una de las primeras películas más importantes de eso. Y vamos a tener así a más gente, a nuestro escenario, como ya hemos dicho, y demás gente. Va a salir su familia, pero en este caso no habrá tanto. ¿De qué va este documental? Pues a mí este documental me ha roto por completo, porque esperaba una cosa, que hablara de cómo han sido sus películas, etcétera, y lo de las películas y lo que hace es lo de menos en este documental. En este documental lo que habla es desde un yo que nunca había visto Stallone en este sentido, y me ha encantado verlos, desde un yo interior, hablando de cómo ha sido sobrevivir en Hollywood, por decirlo de alguna forma, cómo se ha hecho a sí mismo, etcétera. Hasta Arnold Schwarzenegger lo reconoce. Sus películas eran más taquilleras que yo, más armas más grandes que yo, etcétera, mejor actor, director, etcétera. O sea, lo considera gente muy importante. Hay gente que lo considera que fue el primer Star System en este sentido, que era director, guionista, actor, todo al mismo tiempo. Hasta ese momento no existía nada, etcétera. Pues vamos a tener unos primeros 20 minutos que nos habla de su infancia. Este documental va a estar marcado mucho por su padre, o sea, este documental está marcado mucho por la figura de su padre, y no para bien, por decirlo así, y no para bien, pero es una reconciliación que quiere hacer Sylvester Stallone sobre su padre, o sea, sobre la vivencia que tenía con su padre. Nos va a explicar muchas cosas en ese sentido, de cómo su padre, en cierta manera, según desde su punto de vista, le tenía envidia. Hasta una lesión muy grave en la espalda fue producida por su padre jugando Apolo, porque una cosa que se comenta en este documental es que él jugaba Apolo, pero no de mayor, sino de pequeño, cuando sus padres se separan. Cuenta la historia de sus padres. Mi madre se va con mi hermano Frank, que sale Frank Stallone también. Aquí está más calmadito, aquí está más calmadito, pero en los otros está más subido, aquí está más calmadito. Pues eso, nos cuenta cómo su madre se va a comprar y cómo Sly se queda con su padre. En Mérida compra caballos, etcétera. Cuando es pequeño juegan al polo, pero dicen que era muy buen jugador de polo, que hubiera sido un gran jugador de polo, pero en ese sentido es su padre, por decirlo así, no le parecía bien, no era perfecto para hacerlo. Entonces hay una escena que le quita el caballo a mitad de un partido y dice Stallone que ya no vuelve a más a jugar. O sea, nos va a hablar de sus películas. Como dicen, él tiene tres grandes franquicias que a día de hoy más o menos siguen viva, que una es la saga de Rocky,
otra es la saga de Rambo y otra es la saga de Expandibles, aunque la última ya sabemos cómo ha ido, pero bueno, tiene esas tres sagas, que es todo un éxito. Va a hablar de sus fracasos en las películas. En las películas, por ejemplo, él habla de Rocky 5, que no se entendió la película porque él quería hacer una película más personal, más sobre su vida, etcétera. En ese sentido, y creo que la gente dice que no la entendió y lo entiende perfectamente. Además, trabajar con su hijo, etcétera. Va a hablar de su hijo Savage, que muy pocas veces Stallone habla de su hijo Savage, pero que en este momento habla. Se le nota emocionado en ciertos momentos. También habla de su familia, de sus hijas, etcétera. Después habla también de que Rambo fue una gran oportunidad, que después intentó hacer algo de comedia para salirse del personaje, pero él vio que no funcionaba, que era Stallone, o sea, todo el mundo decía Stallone, pero no era el mundo de Stallone, por decirlo así, en ese sentido. Vamos a ver también como una de las películas que tanto decimos que Comland es una gran película, él sale disgustado de esa película, él sale disgustado porque no le dejan arrimar ideas, él es guionista, tal y cual, no le deja arrimar ideas y sale un poco decepcionado. Además, habrá de una anécdota con Robert De Niro cuando están rodando que es bastante interesante en ese sentido. Y después él lo que piensa, que dice, joder, es que la vida se va así, acabas de nacer y ya te vas ahí. Y él lo tiene muy claro, él le dice que queda muy poco de su vida, o sea, le queda muy poco en la vida, entonces intenta aprovechar lo máximo con su familia, con su trabajo, con sus hijos, etcétera. También hay un poco de arrepentimiento de haber trabajado tanto, de haber trabajado tanto por no estar con su familia, pero claro, sí, esto es como todo, si no hubieras trabajado tanto a lo mejor no serías ahora la estrella que es o la persona que es en ese sentido, pero sobre todo creo que es un viaje a su corazón para... yo lo he visto así, a lo mejor me estoy equivocando, ya lo veréis vosotros, pero yo lo he visto así. Es un viaje sobre todo para hablar de cómo era su padre, de reconciliar cómo era su padre, porque es como dice Frank, en los últimos años casi no hablaba Sly Stallone con su padre y le tuvo que llamar a Fran diciendo, oye, le quedan pocas semanas, vente a verlo, habrá con él, etcétera. Él salió muy dolido de toda la relación de su padre. Parecía que su padre tenía que competir con él cuando él estaba cuando era una mega estrella, etcétera. Va a explicar una lección, como ya os he dicho antes, en un partido de polo cuando él tenía 40 años, con su padre jugando en un equipo y él con otro, o sea, que le golpea el padre por la espalda, etcétera. Pero creo que va a hablar de sus películas, pero no se encierra en hablando de sus películas, de sus éxitos o vanagloriándose o cómo se hizo aquel o cómo se hizo aquello, sino va a hablar de sus principios, de cuando vivía en Nueva York, de cuando se va a Maryland, de su familia, etcétera, pero sobre todo creo que es una deuda que él tiene con su padre, que yo lo veo así, que es un homenaje a la figura de su padre, un homenaje entre comillas, es una reconciliación con su padre en ese sentido, porque Stallone lo pasó muy mal con la convivencia con su padre. Por eso la famosa frase de Rocky 6, como lo dice él, o Rocky Balboa, como se estrenó aquí en España, que es como, en ese sentido, es que la vida, que esa es una frase de las que más me encanta, dice, la vida te puede golpear y te sigue golpeando, etcétera, pero tú te levantes y sigues avanzando. Pues eso se lo dedica mucho a su padre, en ese sentido. Hay muchas frases que vais a ver de esta serie, que no lo quiero decir porque lo tenéis que ver, que son sacadas de las vivencias personales de Stallone con su padre y que las pone ahí para que la vea todo el mundo, etcétera. O sea, es bastante interesante. Así que chicos, creo que lo tenéis que ver, creo que es un documental maravilloso.
es totalmente diferente y creo que puede funcionar. Así que nos vemos en otro vídeo y ya sabéis, suscribiros, darle al like y todo eso, y ser buenos pero con malicia. Y Slay Forever. Hasta luego.